Buenos amigos de YouTube, este es mi periscopio del día 28 de febrero del año 2019. Hoy vamos a hablar sobre, al parecer, la vía irrefrenable, imposible de desviarla, de una confrontación absolutamente fatal que va a darse en Venezuela. Hemos dicho muchas veces, hemos hablado muchas veces de esta eventualidad, pero nunca antes como ahora es ya visible, palpable, se puede oler en el ambiente. El gobierno perdió la chaveta hace rato, se convirtió en una tiranía en el curso de los últimos años, ha abusado de tal manera de la población que lo único que queda, si es que vamos a ser protagonistas de nuestra propia liberación, es que se realice una especie de revuelta general contra la tiranía. Eso puede tomar formas de anarquía, puede tomar formas de una sublevación general. Y bien, eso es una de las hipótesis. La otra es la fractura militar de la que tantas veces se ha hablado y cada día la gente descarta más, pero yo me confirmo cada vez más en que es absolutamente imposible de que no se dé tal fractura militar. ¿Y saben sobre todo por qué? Por la sencilla razón de que todos los que aspiran a que nos ayuden del extranjero, en particular que nos ayude los Estados Unidos, ellos pueden intervenir, o los países amigos solo pueden intervenir si hay un hecho evidente de fractura armada al interior de Venezuela. Y esa frontera armada, esa fractura armada, es la que absolutamente seguro tiene que darse. O estaríamos en presencia de una situación aún más complicada, que serían unas estrategias de guerras de larga duración o de guerras, digamos, de resistencia en algunas zonas del país, o que se verifique un control territorial por algún ejército pequeño que aspira a convertirse en ejército de mayoría, que vaya controlando territorios. Eso más o menos es lo que ocurre en naciones que se han perdido totalmente en el control que tenga el Estado sobre su territorio, en este caso un Estado forajido. Ese Estado forajido del chavismo solo puede ser, quizá, una de las hipótesis, solo puede ser liquidado si surge en un pedazo del territorio un ejército alterno que lo eche del Estado, que aniquile el control territorial de la tiranía sobre el territorio de la República. Entonces, si quieren un poco como una clase, perdónenme el simplismo, vamos entonces a ordenar las hipótesis, porque se trata de comprender, no de una manera, a la manera de un fanático o de unos proponentes de que todo va bien, o que proponentes de que nos espera sí o sí la intervención internacional. Veamos, es posible que haya una intervención internacional, es posible que esta intervención internacional armada solo ocurra cuando se haga inevitable a partir de una fractura militar. Puede ser que, pero habría que pasar más tiempo y mucho más desgracias para que tal intervención armada internacional se produzca cuando se llega a la conclusión de que hay que penetrar e invadir el país para apartar todas las fuerzas armadas ya convertidas en un obstáculo para la propia existencia de la nación. Eso es una hipótesis. La otra es una rebelión interna de tales magnitudes que destroce el control militar interno, destroce el Estado chavista, madurista, y haga evidente el surgimiento de nuevas direcciones de las masas populares, de los grandes sectores del pueblo rebelados contra el gobierno tiránico, y que por supuesto previamente deberían sacar del medio las direcciones capituladoras y cobardes que han dirigido sus luchas a lo largo de años. Finalmente, amigos, tenemos la situación actual, una dirección que nos condena a una larga espera a que le dé la gana a los chavistas de desalojar el poder.
porque como no hay confrontación y como no va a haber, si no hay fractura militar, una intervención extranjera, entonces esperaremos pues a que surja, esperarían según los que proponentes de esta tesis, a que el cerco diplomático y financiero sea suficiente para ahogar a estos bicharracos del poder tiránico y entonces imponer una salida final a esta penalidad, a esta agonía de control del país por parte de esta casta de malandrines. Y bien, es de ese tipo de cosas que vamos hoy a discutir, porque mire, hay varios tipos de expositores. Hay el expositor candidato. El expositor candidato tiene un problema, solo puede decir lo que convenga a su figuración. Generalmente emplean el llamado verbo políticamente correcto, es decir, solo arman una exposición, solo arman un marco conceptual donde ellos queden bien, donde se aprecien sus atributos, pues, sus astucias intelectuales, su campo de acción unitario, su calidad, pues, de persona necesaria para solventar la crisis nacional. Ese tipo de mensajero de su propia candidatura o de grupos que aspiran al poder, tenemos muchos, que justifican lo que haya que justificar para mantenerse en la pomada de los que están en el éxito, de lo que se supone está teniendo éxito. Hay otro tipo de expositores, generalmente muy mal hablados, que consisten en echarle como un ventilador, digamos, a toda opción que se aparezca por allí y presagiar desgracias de toda naturaleza. Son gente de muy buena fe, de muy buenas intenciones, que sin embargo no tienen pa' pierde con nadie, como decía aquel trinitario de las cuñas de televisión, allá se me cayó la cédula, hace 30 años, 40 años. Es decir, personas que no tienen otra misión que la de, digamos, hacer lucir su verbo absolutamente contrario, son la contra a todo. Ven, generalmente tienen más razón que nadie, pero hay un problema, desmoralizan, generalmente siembran de tantas dudas a la gente que, caramba, se dicen, carajo, ¿por qué yo habré nacido en este país? ¿Por qué me habrá tocado vivir esta situación? Los negativos los llaman. Mucha gente, cuando yo hablo, está pendiente de lo que yo digo para escribirme, por ejemplo en los Twitter, usted siempre de pájaro de mal agüero. Bueno, infelizmente yo tengo que decir cosas que no le gustan, pues, a ese mundo bucólico en el que viven los politiqueros o los políticos de esa especie de dechado de virtudes general que reserva solo a las buenas intenciones, a la bondad humana, todas y cada uno de los planteamientos, todos y cada una de las tácticas y estrategias de todos los liderazgos. Es decir, son los bien pensantes, de que solo tenemos delante nosotros la vía, caramba, inequívoca hacia el éxito. El discurso de todo va bien es un discurso de ese tipo, independientemente de quienes lo propongan o quienes lo sostengan. Esto no está bien, y yo debo decirlo, no estamos bien, no es verdad que estemos bien. Y hay que buscar por qué no estamos bien, hay que discutir ese asunto precisamente. No estamos bien, y la gente lo percibe, pero no lo puede decir por el chantaje, no, este es pájaro de mal agüero. Bueno, yo no sé a qué me van a calificar, pero yo tengo que explicar verdades. Tengo que explicarle a los amigos que me escuchan, transmitirle a los amigos que me escuchan, las dudas profundas que, digamos, le acogotan a las personas concretas y pensantes, a la gente racional, que no se orienta por las candidaturas o los liderazgos o los proyectos donde todo sale bien, mis amigos, y mientras constatan que todo está saliendo mal, o que se atasca la solución, o que, digamos, parecen lejanas, o que parecen llenas de toda clase de malos presagios, y entonces caen luego de las grandes euforias y los optimismos, presas de las más grandes decepciones, del más grande escepticismo y sobre todo de la frustración, que es muy mala consejera para pensar.
con elemental racionalidad, qué de positivo hemos andado, qué de positivo queda por hacer, qué de negativo existe en nuestro, en nuestro entorno y cómo superar esos aspectos negativos. Parece abstracto lo que estoy diciendo, pero no es nada abstracto. Es muy concreto y voy a explicarme en muchos aspectos que, bien, o lo digo ahora o no sé a quién se lo diré, escribíselo a los nietos, ¿será? Para que algún día entiendan lo que pasó. Yo prefiero hablar con ustedes. No porque tenga la pretensión ni de ganar ninguna elección, ni de ser, digamos, ahora de esos embadores que nombran allí. Yo les quiero hacer una confesión, para que vean. Yo creo que se las dije, empecé a dudarla porque es tan imposible de realizar que, bueno, podrían haberme tomado o por oportunista o por atrabiliario, pero yo agarré a dos personas que son mis amigas, que usted puede suponer porque han pasado por estos micrófonos de mis periscopios y que fueron nombrados embajadores, y le dije, mira, dile a Guaidó que le tengo un planteamiento, que yo le tengo una petición. Entonces, carajo, pararon las orejas. Dile a Guaidó que yo le ofrezco ser ministro de defensa de su gobierno, que me nombre ministro de defensa, porque toda la clave de este asunto puede endosarle su fracaso a otra persona que no sea él, pero yo asumiría el complejísimo tema de cómo salir del tema militar, que es de imposible solución a no ser con una propuesta absolutamente distinta a las que suenan por allí. Y bien, yo creo que los amigos, y lo digo sin recriminarles nada, para mí que ni siquiera le dijeron eso, porque se habrán visto diciéndole, mira, te mando a decir Franceschi que se lo pone el ministro de Defensa. Bueno, de hecho no ha puesto ministro. Era una propuesta parecida a atrabiliaria, pero que tiene cierta lógica. No puede haber ningún segmento militar conforme con que otro segmento militar le saque la delantera con un nuevo gobierno. Tendría que ser una persona en la que pocos corruptos confíen, o ningún corrupto confíe. Tendría que ser una persona ajena a esas Fuerzas Armadas y tendría que ser alguien que el país conozca como absolutamente insobornable por cualquier clan militar o por cualquier clan civil. Por supuesto, mis amigos, el señor Guaidó no va a aceptar que yo sea, pero ni Bedel de Miraflores, ni Bedel. Pero de todas maneras, como algo así como para dormir tranquilo, yo le mandé a decir eso. Porque bueno, eso es no es para salvar mi responsabilidad, sino para yo poder integrar en cualquier análisis que lo que a mí me tocaba en lo personal respecto a ese gobierno, de voluntad de apoyarlo, pasaba por concebir que, caramba, tiene que haber una política hacia las Fuerzas Armadas que garanticen que el poder de verdad lo dirige Juan Guaidó sobre el territorio de la República, y para que ese territorio de la República esté bajo control de Guaidó, tiene que dirigir el Estado, y dirigir el Estado es dirigir su columna vertebral fundamental, que son las Fuerzas Armadas. Bueno, aparte de esa hipótesis que algunos pueden llamarla absurda o de un ambicioso, créanme, mis amigos, yo no ambiciono el Ministerio de la Defensa de Venezuela. Yo aspiro a ser el presidente de los venezolanos, pero eso pasa, me dicen que por unas elecciones. Les tengo una noticia, yo no creo que haya elecciones en Venezuela por varios años. De manera que si aspiro a ser presidente, sería porque lo sea de facto, de hecho. Y eso lo he planteado, eso no es nada nuevo, ni es que yo ande viendo a ver cómo pescueceo. Es más, tengo muy pocos chances de ganar esa perspectiva, por la elemental razón de que no me quieren las élites, que son las que ponen candidato y los que ponen presidente. Más aún, más grave todavía, de acuerdo al ambiente de la situación internacional, tengo cero chance, porque todos andan emparrandados con lo que la MUD ha vendido
como una necesidad absolutamente imposible de salirse de ella. Es la Asamblea Nacional, la de Henry Ramos, la de Caprilito, la de, ¿cómo se llama?, el señor Zambrano la del filósofo El Zulia, la de Falzón. Esa Asamblea Nacional ha sido vendida como la única que puede tener posibilidad de designar un presidente mientras no hayan elecciones. Y yo pregunto, ¿y quién puede afirmar con seriedad que en este país puedan haber elecciones en medio de esta crisis espeluznantemente grave? No hay elecciones, mis amigos. Olvídense de esa vaina. Y los que proponen o venden el tema de unas elecciones o están mintiendo o son ingenuos o son cínicos. Porque ahí en ese país, en las perspectivas que vemos en lo inmediato, no hay manera de hacer unas elecciones menos limpias, menos aún para poner a unos dirigentes que han venido fracasando durante 20 años en lo de salvar al pueblo venezolano de la calamidad de ser gobernados por el chavismo. Bien, ahora, que lo diga Guaidó, que lo digan como una especie de ritornello en la comunidad internacional que compra esa varilla. Elecciones libres, vendan sus elecciones. Digo, véndanlas en el mejor sentido, pues como un buen producto. Exacto, está bien, queremos elecciones. Pero, miren mis amigos, el modelo de resolución, no es modelo, es, digamos, el escenario más probable no de resolución, sino de cómo se enreda esto y de cómo se sale. Esto tiene más que ver con Pinochet que con otra cosa. A ver, le explico. Y esto lo hablaba yo esta mañana con mi amigo Boris. Bien, ¿qué ocurrió en Chile? Un gobierno de Allende que hizo en 3 años lo que este gobierno, que viene de 1999, ha hecho y repetido cada vez en mayor escala durante 20 años. El desastre de Pinochet, entonces, multiplíquenlo por el desastre de Allende, que fue desalojado por Pinochet, multiplíquenlo por 7 o por 10. Yo creo que por 50, porque los daños que ha hecho el chavismo en Venezuela son infinitamente superiores a lo que había hecho Allende en Chile. Así como lo oyen. Y bien, la solución para recomponer esa nación costó 17 años sin elecciones. 17 años sin elecciones. La dictadura de Pinochet era absolutamente necesaria. Digo, para terminar de escandalizar a los que quieran. Era necesaria, ¿por qué? Porque la nación había sido descuartizada en medio de los conflictos de clase, en medio de los conflictos de grupos políticos, guerra de guerrillas, delincuencia, qué sé yo, expropiaciones, toda la plaga socialista, pero multiplicada por 50. Esa es la que nos ha tocado a nosotros, pero con mucho menos gravedad, llevó a Chile a la necesidad de una salida militar a la crisis, dictatorial incluso. Bien, ya sobrará quien me digan, y con razón, pero en Venezuela no hay un ejército de esa calidad profesional, menos aún de la calidad de dictadura o de un dictador de la, ¿cómo se llama?, de la importancia de Pinochet. Sí, bueno, es posible que no lo tengamos, ni el ejército profesional, ni una figura militar que pueda resolver este tema. Pero podemos haber civiles que sí puedan resolver este tema. A vaina, ¿usted se lanzó ya de candidato a dictadura? No, yo estoy diciendo que si no hay militares podemos existir civiles. No estoy diciendo que solo yo, pueden haber varios. Depende de los que tengan alguna capacidad para dirigir esas Fuerzas Armadas, que se le alce a estos bicharracos del chavismo y a los cubanos, que entonces piensen en un liderazgo civil, ya que no hay un liderazgo militar. De repente sí sale un liderazgo militar y entonces sí tendríamos el mandado hecho. Un militar que resuelva reencaminar. Entonces viene la otra objeción. Eso no se acepta en América Latina. Eso no se acepta. ¿Sí? ¿Quién inventó esa regla? Esa regla la habían inventado los gobiernos latinoamericanos, es cierto, con
los Estados Unidos a partir de la administración Kennedy. Y bien, pero eso pasó, eso ya hace 60 años. Puede volver a empezar un ciclo donde, dada la descomposición general de toda esta sociedad, se requiera de un gobierno de dictadura militar o de dictadura civil militar para recomponer un tejido social y político que se fue, no hay otra expresión, mis amigos, a la mierda, que se fue al demonio. Y para reestructurar esto se requiere de un proceso de reconstitución, de reconstrucción del Estado-Nación. Nosotros estamos en el peor caso posible, en 2 siglos de descomposición y estallido del Estado-Nación. Somos un Estado forajido de una nación descuartizándose. ¿Hasta dónde? Hasta lo más profundo. Ahora tenemos oficiales zampones militares, es decir, presos de muchos crímenes, que se les premia su coraje de haber sido criminales por la fosforito que los uniforma y los manda a apalear gente y a balear venezolanos inocentes. ¿Y cómo se llega más allá? Imposible. Lo único que queda es que todas las Fuerzas Armadas sean así. Bueno, les tengo una buena noticia, no son así. No son así. Voy a poner un ejemplo, mis amigos, de una persona muy poco apreciada por ustedes y tampoco, para serles muy estrictamente sincero, tampoco apreciada por mí. Un hombre acusado de todas las, iniquidades que pueda uno imaginarse. Un hombre que representa la casta militar que se supone debe ser erradicada del poder. Estamos hablando del general Pollo Carvajal. En otros tiempos se decía de él, todavía se dice, que era el jefe del narcocartel de los Soles. Bien. Todos los servicios de inteligencia creados bajo el chavismo tuvieron la marca de 2 hombres, el Pollo Carvajal y el general Rodríguez Torres, quien dicen ahora que está muriéndose de un cáncer, allí preso. Bueno, el señor Pollo Carvajal no puede ser santo de devoción de ninguno de los que están aquí conmigo, y menos mío. Pero el señor Carvajal ha escrito ayer 5 Twitter que me imagino que los escribió desde Washington, porque para mí que el señor se pasó al campo del imperio, como dicen ellos. Y bien, ¿qué dice el amigo? El señor, el general Carvajal, en 5 o 6 Twitter, en un hilo, dice: miren, las Fuerzas Armadas tienen un serísimo problema de deterioro impresionante. Tenemos toda clase de problemas, pero el grueso de ellos se concentran en la Guardia Nacional como guarida, la llaman mucama del narcotráfico y de la represión y de la complicidad con las exacciones, los atropellos, la violación masiva de derechos humanos. Es decir, hay un chivo expiatorio, señores. No falta nada para creerle a quien lo diga, en particular al señor Carvajal, la guardia nazi, bautizada por mucha gente, el antro de corruptela, los bicharracos, los asesinos, guardia nazi, etcétera, etcétera, que la hemos visto actuar, últimamente acompañada por el FADES, de los peores asesinos reunidos, a los cuales aspira a ganar la Fosforito y Bernal con un destacamento de presos uniformados, a los que incluso quieren hacer oficiales militares, los depravados estos, sacados de azote de barrio, sacados de las cárceles, y asesinos en serie, criminales, violadores. Es decir, pues, la joya de la sociedad venezolana, que ahora entonces pasaría a la vanguardia de la defensa del Estado chavista, a la cabeza de esa gran prócer nacional llamada la Fosforito y Bernal, que no puede estar ausente, patrocinados ambos por Diosdado en su programa de Mazo Dando. Y bien, ¿qué dice Carvajal? La Guardia es el principal enemigo de la sociedad. La Guardia, los colectivos, los cubanos, los cubanos y el ELN y las FARC. A ver, enemigos,
cubanos, la FARC, el ELN, la delincuencia, por supuesto, el narcotráfico, los atropellos a derechos humanos, las violaciones de todo tipo, los colectivos que son en la fusión de la Guardia con esa plaga llamado el activismo paramilitar chavista, los colectivos, esos son los que hay que sacar del juego. ¿Y quién tiene que hacerlo? Las tres fuerzas militares fundamentales, el ejército, la marina y la aviación. Eso es lo que dice el señor Pollo Carvajal. Los planes, por supuesto, hay que liquidarlos. Eso lo propone el señor Carvajal para que no sea necesaria una intervención internacional, una intervención armada extranjera. Ustedes creerán que yo enloquecí, pero a mí me da la impresión de que como quiera que no se ve la intervención armada internacional, el señor está proponiendo acabar con Maduro, acabar con esta tiranía, acabar con los más graves flagelos que tenemos como aparato delincuencial, pránico, forajido, actuante contra la sociedad, contra el principal traba de todo esto, que es ese estado de abusadores de derechos humanos, de matones, de asesinos, de absolutamente deleznable casta social de vagos y maleantes, y él propone que las Fuerzas Armadas se encarguen de hacer esa limpieza. Me imagino también que insinuando que hay que disolver la Guardia Nacional, que es el viejo sueño, por cierto, del ejército de tierra en Venezuela durante años y años. ¿Qué estoy hablando, mis amigos? Que ahí está dibujadito un tema de guerra civil, o por lo menos de encontronazo militar entre los factores militares. Porque ese señor, que yo sepa, conoce su gremio, el señor Pollo. Que yo sepa, él sabe que allí hay toda clase de lealtades, compradas o no, que hay toda clase de libertades beligerantes ideológicamente o no, pero que se resumen en lo que él está diciendo. Hay una peste que él identifica con Cuba, los planes, las guerrillas colombianas, los colectivos y como actores de la agresión al pueblo desarmado, etcétera, etcétera, y de ladrones al propio tiempo, que hay que separar del Estado para evitar, dice él, la intervención militar extranjera. Y bien, como lo dije, efectivamente, se caerán a tiros entre ellos. Porque es una de las opciones que tiene la sociedad venezolana, apartarse un poco de ese escenario. No tenemos ni arte ni parte, sino después, con el que gane, ver qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a entregar las llaves del país para irnos definitivamente, si gana el bando de los delincuentes, de los narcos, etcétera, etcétera, o celebrar el borosado que los tiros los recibieron y los mandaron a la tumba, no los buenos, sino los que, evitando una intervención internacional, acometen la tarea de limpiar el Estado de delincuentes visibles. A saber, dice el Pollo, ejército, marina y aviación. ¿No les parece interesante como para conocer las tesis? Recomiendo leer esos 5 o 6 twitters de ese señor que, bueno, a mí me explican que lejos de haberse abandonado aquella cosa que vengo diciendo durante años, se caerán a tiros entre ellos. Y eso es, mi amigo, la clave para comprender lo que ha sucedido en las últimas semanas. Déjenme beber agua porque esto se pone interesante. La oposición venezolana, por una carambola de la historia, le tocó estar allí en mayoría en una Asamblea Nacional desconocida el día en que Maduro, y que iba a asumir otro mandato de 6 años cuando nadie lo eligió, sino sus militantes del Partido Socialista y el jarabola, ¿cómo se llama bicharraco falsón que le acompañó en aquella estafa del 20 de enero? Presidente Maduro. Ajá. Entonces hay que salir, ¿verdad? Hay que salir de él, y la Asamblea Nacional estaba allí viendo a ver, entre los distintos componentes de la MUD,
¿Cómo hacían para negociar con Maduro? ¿Cómo hacían para buscarle una salida electoral a la crisis? No hay salida electoral. Se tranca el juego y el señor Guaidó empieza a acariciar la idea que le decimos mucha gente desde el extranjero o desde Venezuela: agarre usted el coroto que tiene apoyo. Y mira si lo tiene. 60 países lo han apoyado. Mira las enormes movilizaciones que apuestan a la presidencia de el amigo, ¿cómo se llama? Guaidó, Juan Guaidó. Pero pequeño detalle, el señor Juan Guaidó es prisionero de la MUD, prisionero de la Asamblea Nacional y prisionero de una estrategia que él la ha comprado del gallinero ese que llaman Grupo de Lima. Y por qué no decirlo, de una parte del Estado americano que no quiere meterse en un lío y que quiere que le salga barata una crisis en Venezuela por la vía de una sustitución por presión diplomática, financiera, etcétera, porque Estados Unidos, pese a todo lo que crean los cultores de la fuerza norteamericana, no quiere meterse en una guerra en Venezuela. Claro, quieren los resultados de haberse metido, pero no quieren el costo de meterse. Y eso es un derecho, no solo es un derecho, es un deber del señor Trump, no buscarse un pleito en el que puedan perderse vida norteamericana. Para su país es más que explicable en la posición de la cúpula del Estado americano. A su vez, contraatacada por los demócratas de la Clinton y el Obama, por toda la cantidad de factores, hasta del propio Partido Republicano, que le dice: Trump, no te metas en ese lío, no te metas. Al costo de vidas norteamericanas, no te metas. Y entonces arman cosas como distracciones, hasta un concierto mundial del amigo de Obama, Braxton, y la Carolina Kennedy, todos fueron allí a canturrear en la frontera porque la MUD le había vendido a los Estados Unidos una hermosa situación. Este es el tipo de vaina que publica Diosdado que me provoca ahorcarlo cuando lo hace, porque es una discusión honesta que yo tengo con mis auditores, y él entonces la busca para ver cómo carajo la mete en la intriga suya contra la MUD. Amigos, la MUD buscaba una salida pacífica electoral, no sé qué cosa, y quería la ayuda humanitaria sin problemas. Quería que el gobierno retrocediera, que el gobierno, cediera a la entrada masiva de ayuda americana. Y bien, ¿y quién no va a comprar eso? Si eso es una visión bucólica de la liquidación de la dictadura madurista. ¿Quién no va a ser partidario de que la vaina hubiera salido bien? Pero caramba, la gente podrá creer que yo soy la clase de cínico que quisiera que se mataran allí unos... No, chicos, si yo hubiera querido ser partidario de todo en paz y en democracia. Entran miles de gandolas y con la ayuda y empiezan a distribuirse. El gobierno sonríe a los camiones, a las gandolas, sonríe a los choferes. Pues no ocurrió así, les quiso matar a los choferes. Hay imágenes, ustedes las vieron, de Santa Elena de Guaidén, perseguidos a tiros, un camión por 3-4 patrullas, hasta que el tipo quedó en el suelo, Dios mío. Las quemaron las gandolas, el gobierno. Ese es el gobierno que yo conozco. Ese es el gobierno que yo podía jurar que iba a hacer lo que hizo. Porque es un gobierno de malandros, es un gobierno de tiranos, de toda clase de alimañas reunidos. Es la Foforito, chico, comandando allí en el puente. ¿Cómo impedir que el imperio se meta? Etcétera, etcétera. Es el imbécil Maduro, es Diosdado, atizando las tropas de la intransigencia absoluta y total de los cubanos en el poder, que no sueltan el poder, mis amigos. Hay que sacarlos a tiros, Y esa versión de sacarlos a punta de cantos, de ayuda de buena fe, de ayuda humanitaria. Bueno, está bien, yo no puedo estar en contra de que lo intenten, pero está bien. ¿Y ahora con qué nos viene? ¿Con que era posible esa ayuda? Nunca fue posible. Ellos prefieren comer mierda al gobierno, pero no aceptar que la gente reciba el auxilio. ¿De dónde viene esa teoría? Eso viene de muy lejos y de muchos años y décadas, mis amigos. Toda dictadura no le gusta que se le metan en su patio. ¿Ustedes no recuerdan
Por favor, ustedes no recuerdan en diciembre de 1999, cuando el Estado Vargas era borrado por las oleadas de lodo del deslave, y Estados Unidos prometió ayuda inmediata. Venían ya barcos para ayudarnos. Y Chávez dijo, no entran, no aceptamos esa ayuda. No la aceptamos. Este, que es hijo de aquel enajenado mental, por supuesto que no acepta ninguna ayuda ahora para aliviar la desgracia de la hambruna y de la falta de medicamentos. Bueno, amigos, ocurrió lo que ocurrió. La ayuda fracasó. ¿Y qué había prometido el señor Guaidó? Más que Guaidó, el tal Borges y el tal Vecchio. ¿Qué prometía? Le habían prometido a los Estados Unidos que se iba a producir un levantamiento militar. Ese día ellos juraban que ya estaba todo hecho, que bastaba esa áurea de legitimidad de Guaidó, que la tiene, que bastaba ese gran apoyo diplomático de Guaidó, que bastaba el respaldo de la comunidad internacional a Guaidó para mover las fibras de esas fuerzas armadas que son chavistas, que son maduristas, que son diosdadistas, que son de ampones en sus cúpulas dirigentes, y donde 9 de cada 10 están allí vigilados, asustados por un sapo cubano que garantiza que no se muevan. Eso está en contradicción, me dice algo con lo que usted acaba de decir de ¿cómo se llama? El Pollo Carvajal. No, yo no creo ni no creo. Yo relaté lo que el Pollo Carvajal dice. El Pollo Carvajal dice 8 de cada 10, ¿entiendes?, son rehenes, son como presos de esa vigilancia inclemente de los servicios cubanos de vigilancia. Y ese Pollo Carvajal le hubieran preguntado y hubiera dicho, mire, yo creo que no se van a alzar nada, porque tiene que ocurrir mucho más garantías. Entonces, eso lo solucionó Guaidó y los locos ahí de la Asamblea Nacional. Muy sencillo, chicos, eso está listo. Vamos a darle una amnistía. Entonces, algo así como corrupto, pásate para acá que te perdonamos que hayas sido corrupto. Bicharraco, asesino, no importa que hayas matado, vente para acá que entonces te perdonamos. Como si esto fuera, chico, algo así como un concurso de, no sé, de carnaval, donde la más fea es premiada a condición de que acepte por adelantado que ella, digamos, rendirá pleitesía a las bonitas. Mire, ese concurso fracasaba por los que conocen las Fuerzas Armadas. Yo les confieso, yo no me la voy a dar aquí de conocedor, rechísimo. Yo dije, caramba, vamos a ver qué pasa. Porque yo estoy igual que ustedes. Yo estoy fuera del país. Yo no tengo hilos allí de permanente, ¿cómo se llama?, verificación de todo lo que se diga. Y yo, bueno, si estos se juegan tanto a esta perspectiva, debe ser que tienen una vaina buena preparada, digo yo. Me gustó incluso, hasta me reconcilié con la idea que la canturreadera en la ¿cómo se llama?, en la frontera podía ser útil para el operativo. No, chico, era un fiasco, era una estafa, una enorme estafa. Y cuando ahora Guaidó fue con varios diputados en el, ¿cómo se llama?, en el entorno, unos que se fueron a beber caña, otros que se lo llevaron preso, otros que andaban era de putas, otros, etcétera, etcétera, porque hubo toda clase de escándalo. Y sobre todo eso se les perdona, sus licencias, digamos, algo depravada, vamos a perdonárselas. Pero lo que es imperdonable es los privilegios insolentes de esos delegados, reclamados por los pobres muchachos que están allí dando coñazo en ¿cómo se llama?, en Cúcuta, que están pasando hambre, chico, y no le dan nada mientras ellos se van a los hoteles de 5 estrellas. O sea, hay algo que se parece tanto a la naturaleza social de ese grupo gobernante de la oposición, que yo la verdad, mis amigos, la verdad, que caramba, como que es mejor que haya pasado lo que pasó,
porque no sé qué hubiera seguido pasando si esta gentuza, que es capaz de mentir, que es capaz de meter ese rolitranco de embuste, que ellos todo lo tenían garantizado, tenían en sus manos el poder en Venezuela. Bien, está bien, sacas al chavismo, pero te estalla al día siguiente miles de problemas porque no tienes capacidad de hacer, digamos, no puedes montar un Estado serio, un Estado que administre el enorme conflicto de desigualdades, de iniquidades, de criminalidad, de profundas, taras sociales, de profundo desconocimiento de toda autoridad. Escúcheme, un gobierno blandengue en Venezuela, montado sobre una promesa electoral, yo se los regalo, porque eso es comida para hoy y a las 48 horas empieza el mierdero. Sí, el mierdero, perdónenme la expresión, pero es que la gente entonces no habría comprendido que el problema no es solo de un mal y pésimo gobierno de dictadores y tiranos y malandros, sino que ellos lograron descuartizarnos el país y reventar el Estado venezolano. Y que de lo que se trata es de reconstruir el Estado y de rearticular la nación. ¿Y cómo se rearticula eso? Una guará, mis amigos. Una guará, lo que hay que hacer, Dios mío. Hay que empezar por reconstruir toda la economía, todas las empresas, todo el comercio, todo el flujo de mercancías, el flujo de personas, la posibilidad de ganar un salario con el que tú puedas comer, el asistir a las familias que quedan en el aire y absolutamente desprovistas de todo apoyo económico. La gente deambulando sin destino y sin asidero social, las familias desgarradas. Pero, ¿qué estamos hablando, mis amigos? Una sociedad que es como si le hubiera caído una bomba atómica. La sensación que uno puede tener en Caracas debe ser una de esas ciudades japonesas, después de la guerra nuclear después de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Los que quedaron vivos allí, ay Dios mío, ¿cómo habrá sido eso que sufrió esa gente? ¿Cómo habrá sido Alemania, incluso Alemania, la avanzada Alemania? ¿Cómo habrá sido cuando fue tomada Berlín por las tropas rusas y luego norteamericanas? ¿Cómo habrá sido la vida de la gente? Los destrozos gigantescos. Venezuela es como si hubiéramos sufrido una guerra, mis amigos. Y bien, mis amigos, la MUD tenía otra visión. Ellos creían que se iba a producir el milagro, pues. El milagro Guaidó, mire, da para algunas cosas. Pero no da para lo fundamental, que es resolver el tema de la gobernabilidad de un nuevo Estado y de una nación que perdió el control de su territorio. Para eso no da. Y entonces nos hacen aferrar a la esperanza de que la intervención armada internacional debe venir en auxilio. No la MUD no la quiere. Es más, no solo no les gusta, sino que conspiran contra esa vaina. Pregúntenle a Henry Ramos, a Caprilito, o al Falzón, o a la mayoría de esa Asamblea Nacional. Pregúntenle a los rajacañas diputados, pregúntenle a los que se han ido aprovechando el burulú. Pregúntenle si ellos están por una intervención militar extranjera. No les gusta. Ellos quieren es un acuerdo con el gobierno para unas elecciones, eligiendo previamente un CNE. Y ese CNE 2, 2 y 1, dicen, entonces abriría un compás. Y no les extrañe que a Maduro incluso hasta ya pensaba, y si yo les acepto estos carajos, pero las elecciones que quiere Maduro son una que él gane, no que las gane nadie. Entonces podemos decir, no, esa la pierde, porque Guaidó sí podría ganarle. Bueno, pero es que eso no es la alternativa. No están hablándonos de que van a hacer unas elecciones limpias, porque elecciones limpias no va a haber en Venezuela mientras no sea liquidado piedra sobre piedra el Estado chavista, madurista, castrista. Esa Asamblea Nacional cliente de la Internacional de Zapatero, la Internacional Socialista, y bien, hace que el señor Guaidó sea un rehén de ellos.
un rehén. A mí me gusta el joven, digamos, no puede atacársele más que por sus propios errores. Le echó un abrazo a la loca esa, ¿cómo se llama? A la fiscala, y creo que esa mujer de vaina no se desmayó, porque eso fue un abrazo, carajo, pero de tal pasión, que yo, pero Dios mío, caramba, tenía guardado ese sentimiento tan profundo, por la que mandó preso a Leopoldo López, por la que mandó preso a tantos militares y a tantos civiles, chico, esta tipa, la Luisa Ortega. Pero ese abrazo fue, carajo, apasionado. Mis amigos, hay límites en la política que no puede transgredirse nunca, nunca. Ella que nunca fue chavista, dice. Hay alguien que me va a decir, pero doctor, usted no tiene paz con la miseria, deje esa loca quieta, eso es de quinto orden. Sí, es cierto, está bien, tiene razón, es de quinto orden, pero es que saca la piedra, chico, que se equivoquen en vainas tan esenciales como augurar que el legado de Chávez no puede ser tan mal representado como por lo está representando Maduro, que qué pensará la hija de Chávez. ¿Qué va a pensar, chico? Esa muchacha está buchona de 5 o 10 mil millones de dólares que le dejó el ampón de su padre para que vivan 40 o 50 generaciones sin mover nada, chico, una escoba ni siquiera. Los descendientes de Chávez, chico. Miles de millones de dólares, chico. ¿Qué va a pensar del legado de su padre, la niña? Lo mismo que piensa el primer Bragueta, casado con la otra, y el Huguito que está por ahí harto de droga, me imagino. ¿Qué van a pensar? No, chicos, ese tipo de ingenuidades no son ingenuidades, son prácticas del cinismo político de los que quieren caerle bien a alguien. Bueno, él lo intentó también. Esto, por ejemplo, yo sé que me pierdo muchos votos aquí con esto que voy a decir. No importa un carajo, chicos, yo tengo que decir las verdades que la gente dice y no se atreve a pronunciarlas públicamente. Aunque pierda mis votos, porque sencillamente no me interesa, porque no soy candidato, amigos, esa es la misma línea de conducta de recibir a los ministros de Chávez en la Asamblea Nacional, chico. Sí, ministros de Chávez. Y la oferta de entonces de un gabinete conjunto, de una coalición. Pero ¿cuántas veces vamos a tener que decirle a los ingenuos o a los cínicos que dirigen la oposición que no hay manera de entenderse con un chavismo que haga viable la recuperación del Estado y del país? Porque el otro sector del chavismo es mayoritario en la cúpula, en todos los que dirigen, que están dispuestos a matar esa oposición antes de ceder el poder. ¿No se entiende esa pendejera? Bueno, déjenme decirla una vez más, no lo entienden, porque ellos hicieron una especie de vía bucólica hacia el poder, de la lucha electoral, pacífica, constitucional, institucional. ¿Y uno qué puede hacer frente a esa manía imbécil? ¿Qué puede uno hacer? Pero si usted elige a Vecchio, nuestro representante en Estados Unidos, él sí se encarga de adelantar la política. ¿Y cuál es esa política? Bueno, que hay que buscar ese ambiente venezolano también a nivel mundial. Y entonces proponen que los demócratas de Estados Unidos, es decir, los enemigos, los que quieren sacar a Trump en los próximos meses con un impeachment, es decir, un juicio político al presidente, los que están celebrando cada fracaso de Trump y quieren anotarle a Trump el fracaso de su gestión hacia Venezuela, andan trabajando es para que se reúnan con los demócratas. Sí, señor. Y el señor Vecchio vive emparrandado con demócratas porque lo debe es abrir pues el frente internacional de los socialistas, de los socialdemócratas, de los alcahuetes de Chávez 20 años, chico. ¿O es que ustedes creen que esta vaina nació ahora? No, esto tiene 20 años, chico. Esa política del presidente Guaidó tiene 20 años. Porque es la política, no, 20 no, porque Voluntad Popular viene de Primero Justicia, sí, tiene 20 años. Es la política que se hereda de Primero Justicia
y que diferenciándose ideológicamente de esa especie de herencia copellana de Primero Justicia, nunca se olviden que Julio Borges era secretario de Caldera, el cargador del maletín de Caldera. Bien, una vez que se separan de allí, después de aquel financiamiento de PDVSA, entonces Leopoldo surge como el líder de esa socialdemocracia venezolana auténtica, distinta a AD, pero amigueta de AD, porque son parte de la misma Internacional Socialista. Y bien, ¿y qué dice la Internacional Socialista? Recibida por Guaidó, su representante máximo, hace 8 días, en la Asamblea Nacional, señor Marín creo que se llama. Bueno, chicos, ellos son los que auspiciarían pues que la socialdemocracia mundial y los socialistas ayuden pues a esta línea de facilitar un gobierno en Venezuela nacido de unas elecciones que las gana ¿quién? ¿Quién creen ustedes que puede ganar? Según el cálculo de este grupo, habría unas primarias, dicen, entre Capriles y el señor Leopoldo López. Ganaría Leopoldo López y Leopoldo sería 2 periodos presidenciales con la famosa constitución esta de porquería de Chávez, pero que es muy buena para montar una clientela, etcétera, porque es la concepción clientelar del Estado, el estatismo recreado, un poco más democrático, por supuesto, bien a lo adeco, bien, digamos. Hay una cosa que quiero decir, me han dicho que este muchacho de la, ¿cómo se llama?, nombrado procurador del Estado por el señor Guaidó, creo que es Hernández el apellido, ese muchacho es el abogado de los grandes bolichicos que, digamos que, algo así, que defienden las empresas que han defalcado masivamente a PDVSA. O sea, el niño pasa de abogado de los defalcadores, Paco Murillo, no sé quién, la gente de Derwich, la misma, y entonces ahora es procurador del Estado. ¿Será la cuota que pidió Henry Ramos? No sé, pero eso me lo dice gente enterada. Entonces yo transmito, porque eso hay que averiguarlo. Ojalá que no sea ese el caso, porque Dios mío, si el procurador de la nación va a ser el que es abogado de uno de los más grandes corruptos, de los grandes negocios de estafa a PDVSA de Venezuela, carajo, Dios mío, ¿dónde estamos? A ver, resumamos. Digo porque la gente se me pierde y cree que yo estoy entonces aquí en una cruzada anti-Guaidó. Déjense de vaina, se lo digo de una vez. Guaidó es el candidato de los Estados Unidos, de la Comunidad Andina, de Brasil, del Grupo de Lima, de Brasil y de Europa. Todo ese apoyo para Guaidó hacen de él un símbolo que nosotros respaldamos. Con mucha desconfianza, pero respaldamos. Así que no me busquen, ¿cómo se llama?, una especie de enemistad o de que yo no quiero eso. Porque yo quiero es Guaidó que simboliza la ruptura. Pero la ruptura que yo quiero no se parece en nada a la que está proponiendo el señor Guaidó, que por cierto ha fracasado rotundamente porque él aspiraba que fuera mediante una salida militar que no se dio, mediante una vaina de fronteras que no se dio. Y lo que ocurrió, amigos, para que lo sepan, es que el llamado Grupo de Lima y en los propios altos círculos del gobierno norteamericano hay una profunda irritación contra la bendita dirección de la Asamblea Nacional de embaucadores. Porque han mentido, porque prometieron vainas que no son reales, porque toman sus deseos por realidades. ¿Ustedes creen que exagero en estas cosas? Averigüen por sus propios medios. Y si hay que rectificar o desdecirme, ¿cuál es el problema? Les dije al principio que yo no estoy aquí ni montando una candidatura ni diciéndolo políticamente correcto. Yo estoy informando a gente adulta, seria, que quiere saber qué carajo está pasando. ¿Por qué estamos patinando una vez más? ¿Por qué esta vaina se está yendo al demonio? Pero quiero decirles de una vez, esta vez no se va al demonio, porque está la putrefacción del Estado chavista, está la putrefacción que no pueden remendar.
Es un gobierno pestilente que se cae a pedazos, es como un leproso que se le caen los pedazos si camina, chico. No es nada que se parezca ni siquiera al 2002 o a anteriores crisis del gobierno. No, chico, este es un país colapsado, con un Estado colapsado y donde las hipótesis son unas más terribles que otras. Ustedes saben qué está planteado en Venezuela, déjenme decirlo, así no duerman hoy. Entre otras hipótesis está lo que se llama este país africano, chico, al sur de Etiopía, Somalia, la somalización. ¿Qué es la somalización? Que cada plan agarra su pedazo, chico, de territorio. La somalización es algo que era visto de conjunto de toda Yugoslavia, pero como si Venezuela no es que era unas repúblicas contra otras, sino zonas del país bajo control de cada jeque militar o de cada ampón. O sea, los planes dividiéndose el territorio, la Foforito dirigiendo sus planes, pero un sector militar diciendo que esa vaina no se la aceptan y montan entonces otro control y la guardia se arrecha y entra a pelear. La somalización se llama eso, el estallido del Estado, de los cuerpos armados. Esa es la peor manera de imaginarnos la crisis del país. Ahora, ante esa alternativa, yo propongo una muy concreta. Lo único que puede detener este camino hacia el abismo no es unas elecciones, chicos, y esa promesa casi imbécil de que alguien, digamos, con unas elecciones vamos a arreglar esto. No, es un gobierno fuerte, es un gobierno de control militar del país. Hay otros que dicen, creen a los yanquis. Chicos, no puede hacer Estados Unidos eso. Y no me crean que es porque yo soy patriota. No, chicos. Es que no van a arriesgarse a poner un gringuito en cada esquina, chicos. Esa es una tarea que le toca a los venezolanos. Poner un soldado en cada esquina. Y hacer un estado de sitio, un estado de emergencia, un estado, ¿cómo se llama esa vaina? De conmoción nacional. Y un estado, ¿cómo se llama? Y un toque de queda. ¿Ustedes creen que puede un país ser controlado de 30 millones de personas y de 1 millón de kilómetros cuadrados con ciudades de 4, 5, 6 millones de habitantes? ¿Ustedes creen que puede ser controlada por un ejército invasor? Necesitarían 2, 3 millones de soldados, chicos, extranjeros. Por eso lo lógico es pensar en que una fuerza militar interna se meta en este peo. Y entonces, una vez que controles un sector, yo no estoy diciendo que es que tome el poder, ojalá tome todo el poder, pero si no toma todo el poder, si solo toma un pedazo del poder, se cansan los Estados Unidos y todos los países del mundo civilizados de apoyar esas fuerzas armadas nuevas, de apoyar ese sector militar bajo control de un nuevo ejército que marche a la confrontación y derrota militar del campo que podía ser inicialmente mayoritario, controlado por el chavismo y el castrismo, pero que absoluta y totalmente seguro serían derrotados. De 100 probabilidades, 99 llevan las de derrotar esa fuerza del castrismo y chavismo, atrincherado en 2/3 del país, vamos a suponer, bueno, en 2-3 meses esa vaina está liquidada. Mientras que el tercio que ya se recupera para el control de una nueva Fuerzas Armadas, no solo hay Fuerzas Armadas en serio, que no sea de bandidos y depredadores, violadores y alcahuetas del delito, sino que ese tercio del país sería limpiado de guerrillas colombianas, de pranes, de delincuentes, y recibiría ayuda masiva, ayuda militar masiva y ayuda humanitaria masiva, y funcionarían los hospitales, y se repararían las carreteras, y vendría una situación de guerra, ¿cierto? Pero una guerra donde usted puede decir, la ganamos, antes de arrancarla y antes de seguirla. Eso es lo que está planteado, mis amigos. ¿Ustedes creen entonces que esta vaina va a ser tan sencilla como que Maduro se cansa del poder? No es así. Esta clase de mentes diabólicas, absolutamente enfermas,
de ese piazo loco que manda a matar mientras baila con la silla, ese piazo bicharraco, esa vaina está envenenada en su mente de la peor manera posible, de la peor manera. De manera que esta estrategia que hemos vivido hasta este momento tiene nombre y apellido, no es ni siquiera la del amigo Guaidó, el señor Guaidó, porque no es amigo mío. Yo lo apoyo. Esta es la estrategia de Leopoldo López, que dirige todo, nos dicen. Él dirige todo. Bueno, Leopoldo, esta es una torta gigantesca la que estás poniendo. Porque la gente del Grupo Lima no nos quiere ayudar. Entre otras cosas porque ustedes, porque son tuyos los nombramientos fundamentales, han mentido a la comunidad internacional. Prometieron que iban los militares a venir en nuestro auxilio y no solo no vinieron, sino que están diciendo exactamente lo contrario. ¿Saben lo que dicen? Que con ustedes ni a misa. Que la MUD es otra calamidad nacional, que ellos no van a salir del chavismo para caer en la vieja clase política de pequeños corruptos cifrinos de Caracas. Eso es lo que dicen los militares. Te lo participo por si no lo sabías. Alguien le va a decir que me va a tener que oír esta vez el amigo Leopoldo, porque le habrán dicho, coño, el Franceschi ese está incontrolable. Esta vez vas a tener que oírlo, Leopoldo. Bueno, Leopoldo, te tengo esa mala noticia. Tu estrategia está fracasando. Yo sé que tú no querías que Guaidó se encargara de la presidencia. Eso lo sé. Yo sé que te forzaron a aceptar que Guaidó aceptara nombrarse presidente, a jurarse como presidente. Yo sé que la mayoría de esa Asamblea Nacional no quería a Guaidó presidente, sino que anduvieron con esa teoría absolutamente infantil del picharraco ese de ¿cómo se llama? De Zambrano, que era una presidencia colectiva, que la Asamblea Nacional como un todo iba a dirigirla y andaban buscando fórmulas de rotación de la presidencia. Es más, dicen que ahorita andan tramando destituir a, ¿cómo se llama? A Guaidó, que anda en el extranjero, para poner entonces a Zambrano a Zambrano presidente y vicepresidente, ¿cómo se llama? Que es el vicepresidente, para que se encargue de la Asamblea Nacional y entonces ser o un doble poder con Guaidó o sustituir a Guaidó en la presidencia, porque le toca a él, al titular de la Asamblea Nacional. Se dice de todo, mis amigos, y hay que a la gente, escúchame, Leopoldo, a los venezolanos hay que hablarles como adultos. No nos interesa tu estrategia electoral, no nos interesa el plan de voluntad popular de hacernos, de sacarnos de no sé qué órbita para meternos en la órbita del Internacional Socialista de Zapatero. No nos interesa. Como no nos interesa la del charlatán Borges, que nos quiere entonces clientes ¿de qué, Borges? Se te están acabando los aliados también, chicos. El uribismo no te quiere, ninguno de estos países de América Latina te quieren, Estados Unidos te detestan. Y además en Europa, todos los países están aborreciendo la derecha clásica, esa copellana a la cual tú representabas. Te tengo una noticia. Gente nueva viene en todos esos países a reemplazar esos desacreditados gobiernos que los apoyaban a ustedes, a los copellanos y sus sucesores copellanos, como tú. Entonces, a ver, el que le habla de elecciones le está mintiendo. El que le habla que esto se arregla rapidito, que eso está listo, está mintiendo. O es un cínico, o es un imbécil. Esto va para un drama mayor. Un drama mayor. ¿Ustedes no supieron lo de Bailey sobre Borges? Pregunto, dígame a alguien que sí, si es que conocen lo de Borges. Ajá. ¿Y por qué Jaime Bailey dijo eso? ¿Por qué Jaime Bailey declaró eso? Que es algo así como una dinamita en las patas de Julio Borges. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es una tremendura de Jaime? No. ¿Usted sabe qué es eso? Eso es un mensaje directo de altos segmentos del poder norteamericano que tienen en el señor Bailey un aliado incondicional
y le han dicho: Bailey, ayúdanos, este tipo hay que sacarlo del medio. Delató, dicen, al jefe de la vaina militar. Otros quieren defenderlo todavía diciendo que él dijo eso para asustar a los chavistas, al Dala ese, no sé qué vaina, el jefe de los servicios secretos. Carajo. Bueno, yo acredito que el señor Bailey dijo eso que dijo con un conocimiento de causa de que le habrían dicho el disparate que dijo este hombre compromete cosas muy serias. Y Estados Unidos no puede creer que estemos en manos los venezolanos de semejante personaje. En Bogotá tampoco lo querían. El señor Vecchio, la mitad de su tiempo se la pasa en Carantoña con los demócratas. Él vive reuniendo enemigos de Trump, para arriba y para abajo. Entonces, ¿ustedes creen que esto entonces es el paseo por una especie de camino de rosas? De la hegemonía de la gente de Leopoldo a nivel internacional. Bueno, si lo logran, magnífico, ya ajustaremos cuenta, porque no nos pensamos morir por muchos años, que es lo que ustedes van a hacer con el país. Pero no crean que este trance por el que hemos pasado se resuelve con las genialidades de Borges, las genialidades de Caprilito, de Henry Ramos o de Vecchio. A ver, porque me queda la duda de ser mal interpretado, lo repito. La presidencia del señor, ¿cómo se llama? Guaidó, es muy útil. El país tiene una figura distinta al bicharraco Maduro este que baila sobre nuestros cadáveres, de muertos de hambre y de reventados por la crisis que él produjo. Bueno, entre Guaidó y Maduro, ¿quién puede preferir otra cosa que no sea que Maduro sea liquidado y que sea Guaidó el presidente venezolano? ¿Alguien puede dudar eso? No lo duden. Ahora bien, dicho eso, que apoyamos al señor Guaidó, la palabra incondicional no existe para mí. Yo no puedo tener incondicionalismos. ¿Por qué? Bueno, chicos, porque solo puedo ser incondicional al que garantice el acierto en línea. Y yo lo que estoy viendo del señor Guaidó, que está sujeto a las orientaciones del señor Leopoldo López, que es lo que ellos dicen, y quieren mandarnos a decir siempre: esto lo dirige Leopoldo, esto lo dirige Leopoldo. No, está bien, entonces aceptamos. Leopoldo dirige. Leopoldo dirige. ¿Y qué es lo que dirige Leopoldo? Bueno, un primer fiasco en la frontera, varios fiascos en la cuestión de que los militares saldrían en auxilio de la oferta de Guaidó, y los fiascos que todavía pueden venir, chicos. Porque todavía van a poner otras tortas. Y entonces tenemos que estar preparados para un desenganche del país de esa política, para no entrar a calificarla, que venga de los Henry Ramos, de los Zambrano, de los Leopoldo López, de los Caprilitos, de los que están dirigiendo esto. Qué cosa, amigo. Yo no me siento bien si los participo diciendo todas estas cosas, pero peor me sentiría si no les explico las cosas que uno sabe a ciencia cierta, en las que tiene certeza de que se está fallando en algo muy grave, para que esto siga arrastrándose semana tras semana, mes tras mes, y no haya manera de salir de esto. Mire, Robert Alonso, que lo nombraron para ir como que tiene... Robert Alonso no ha tenido razón jamás. Es un charlatán locoide. Quiero decirlo para que no crean que a mí se me escapa que a veces lo que leo de allí. Digan lo que quieran. Si quieren, háganle un hijo al señor, que me llama Robert Alonso. Pero es un loco de atar. Nada más, no voy a decir más nada. Bien, amigos. Entonces, ¿en qué estábamos? Estábamos en que la perspectiva de la Venezuela de los bolichicos, que habría empezado y ya tiene nombramientos claves detrás de la oferta Guaidó de gobierno, en la transición y más allá de la transición, no es nuestro gobierno. No es.
¿Queremos acaso nosotros gobernar? No, a no ser que haya un cambio de Estado, que haya una derrota militar, policial, social, económica, política, diplomática del chavismo como casta malandril dirigente del Estado venezolano. ¿Está claro? ¿Está claro eso? Muy bien. Mientras tanto, saludamos la presidencia del señor Guaidó. Perfecto. Que siga representando el país. Que siga recibiendo el apoyo de la comunidad internacional. Nos parece muy bien. Guaidó, no la política de Leopoldo López, ni de la MUD, ni de ese cogollo de la Asamblea Nacional, ni la abrazadera con la perspectiva del chavismo reconciliado, ni nada de esas estupideces que nos quieren vender al lado de Guaidó. Guaidó, pele el ojo, mi amigo, porque usted está comprando descrédito de gratis. Tú no necesitas esa vaina, chico. No necesitas andar abrazado con chavistas para creer más en ti. Cada vez que te abraza con los chavistas creemos menos entonces. No vamos a quitarte el apoyo. Nos da la gana que tú seas presidente también. Nos da la gana. Pero carajo, no abuses. Porque aquí hay demasiada gente que ha sufrido para que tú le digas que el legado de Chávez está mal representado por Maduro. Nunca un legado de porquería fue peor y mejor representado por el bicharraco Maduro que el legado de Chávez. Esa vaina deberías saberla tú hace rato. Hace rato deberías saberla. Bueno, mis amigos, será hasta otro día. Ya cumplí 1 hora y 12 minutos en esta charla y espero que, aunque sean duras las cosas que he dicho, aunque sean muy duras, muchos de los argumentos que he dicho, recuerden, por favor recuerden a manera de conclusión. Yo soy muy optimista, solo que a mí nadie me embauca con artilugios, artificios y prestidigitaciones. Nada por aquí, nada por allá. Aquí está la... No, señor, uno es un carajo ya viejo para estar creyendo en pajarito peñado, en aborto morrocoichico. No podemos creer en sonceras, en tonterías. No podemos creer en prestidigitadores de la política. Tenemos que apostar a algo frente al país que se le explique seriamente. Usted sabe por qué yo tengo tanta dificultad en tragar lo que se nos dice, amigo, porque yo no soy un político tradicional. Yo estoy formado en la escuela de Gustavo Bueno Martínez, el filósofo de España, creador de la más completa concepción del mundo y de las ideas, del materialismo filosófico. Son católicos de ¿cómo se llama?, de raíz de la existencia misma de España y de la hispanidad. Soy alumno de Trevijano, imposible de traficar con su nombre, imposible de traficar con su nombre, que hoy está cumpliendo, por cierto, mañana, 1 año de muerto. Amigos, para mí la política no es mentir, y la mentira está asociada a la política como un elemento casi consustancial a ella. Mienten por necesidad de mentirle a los que quieran creer en el mensaje mentiroso de los políticos. Yo no soy un político de ese estilo. Yo digo solo lo que en conciencia creo se alinea con verdades y principios. Amigos, aquí estamos para defender ideas, para defender causas, no para defender cómo nos ponemos donde haya, cómo nos ponemos en unos reales, cómo andamos vendiendo ya candidaturas para que nos den unos reales. Bochorno nos hacen pasar todos los días ante gente muy seria de otras naciones, los mercachifles de la clase política esa que quiere ir al poder, pero para hacer ¿qué? Una versión aburguesada de la misma peste roja del chavismo-madurismo. No, mis amigos, nosotros no merecemos un segundo capítulo de la desgracia populista de izquierdosos socialistas. Nosotros necesitamos un gobierno de reconstrucción de la república. Necesitamos un Estado
de ciudadanos, necesitamos las libertades colectivas. La libertad colectiva es la libertad de todos. Necesitamos una economía capitalista a fondo. Necesitamos una abolición de la corrupción. Abolir a todo grupo de presión que pretenda hacerse del control del gobierno para robar, que es el oficio de los políticos venezolanos. Necesitamos una nueva generación de gente que crea en las ideas de una Venezuela libre, de una Venezuela libertaria, de una Venezuela que se jugó todo y perdió, pero que puede volver a ganar a condición de tener claro para dónde vamos. Y vamos es para una república de ciudadanos, no para otra porquería socialista. Hasta muy pronto, mis amigos. Hasta muy pronto.